Dios les bendiga. Estamos acá en un día domingo 14 de junio. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Poder dedicar un tiempo para nuestro bendito Dios. Este es el día que hizo el Señor, agradable y perfecto para su adoración. Quiero que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos del 37 al 39. Marcos, capítulo 4, versículos del 37 al 39. Muy bien. Bueno, vamos al Evangelio de Marcos. Leamos desde el 35. Desde el 35 vamos a leer hasta el 41, que ahí es donde termina el relato. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre bendito, gracias por tu santa palabra, Dios de los cielos. Te ruego que tu Espíritu Santo ministre, ponga palabras sencillas, entendibles en mi boca, para poder comunicar esta palabra que tú has dado en este momento tan hermoso. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de Dios es real. Y hoy vamos a hablar de la oración en momentos de angustia. Momentos de angustia pasamos todos. No hay quien no haya pasado un momento difícil, un momento de angustia. Y quiero que vamos reconociendo lo que es este pasaje para entenderlo mejor. Por ejemplo, hablando de lo que realmente sucedió en ese lugar, en ese tiempo. El mar de Galilea está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de montaña y los vientos soplan con mucha intensidad en las regiones cercanas al mar y provocan violentas e inesperadas tormentas. Acordémonos que los discípulos eran pescadores experimentados. Toda su vida pescaron en aquel lago, pero en esta ocasión el pánico los dominó. Los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que estaba pasando. Era una tempestad física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido.
pensemos en las tormentas de la vida, en las circunstancias que provocan en nosotros gran ansiedad. Cualquiera que sea la dificultad, tiene dos opciones: preocuparnos y suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo y poner toda la confianza en Él. Muy bien, estamos viendo lo que ahora está acaeciendo. Vayámonos a aquel contexto cultural y de tiempo para poder entender lo que pasaba con estas personas que estaban en la barca en compañía de Jesús, el Maestro, el Rey de Reyes. Cuando pasamos por una angustiosa situación, de cualquier índole, de lo que sea, nosotros a veces nos preocupamos. Los creyentes, especialmente nosotros los cristianos, no estamos exentos a dificultades o aflicciones en este mundo. Sí, las vamos a pasar, y sí, las hemos pasado y las vamos a seguir pasando. Y nos vemos envueltos a veces en situaciones tremendas que a veces decimos que son injustas. En este pasaje que acabamos de leer, se describe la angustia que vivieron los discípulos a causa de una gran tempestad. Vemos también el modo de proceder de ellos y la bendita respuesta del Salvador cuando ellos le rogaban. ¿Qué hizo él? Primero, definamos por puntos. Estamos viendo que allá en el 37 se levantó una gran tempestad. Podríamos decir que son las pruebas que vienen a los creyentes, a los cristianos, a los que hemos creído y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando los cristianos somos expuestos a pruebas, parece que todo va a pique, como el barco de los discípulos. Cuando nosotros sentimos esa prueba, vemos que se acabó todo, que nos vamos a ahogar, que ya no hay nada que nos saque a flote. ¿Y qué pasaba cuando seguimos leyendo allá en el versículo 38? El Señor estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque Dios permite tales acontecimientos, tales pruebas para los creyentes, para los cristianos. Parece al cristiano como que Dios no toma interés en los problemas nuestros, pero Dios está cerca, tal como lo estaba con los discípulos. Dios nos permite angustias, pero tiene buenas razones para eso. Debemos nosotros tener un poco de entendimiento, de sabiduría para saber lo que Dios quiere en cuanto a lo que a mí me está pasando. Luego vemos en el 39, en el mismo 38, le despertaron al Señor. Maestro, perecemos. Ya ellos sentían que se morían, ya no podían hacer más y le fueron a avisar porque seguramente tenían miedo que también el Señor se ahogara. Y le despertaron. Veamos el proceder en las pruebas. ¿A quién nos dirigimos cuando tenemos una angustia, una prueba? Por lo regular, primero buscamos humanamente que me ayude el vecino, que me salve la medicina, que el médico tal, que es una eminencia, me va a ayudar, etcétera. Pero miren, bienaventurado el que confía en Jesús en todas las pruebas de su vida. Los discípulos en su angustia se dirigieron a Jesús. Sabían dónde estaba y ahí lo encontraron.
Y fíjense que se dirigieron a Jesús y no anduvieron diciendo, hey, ayúdame a encontrar a Jesús. Hey, anda a decirle a Jesús que tengo problemas, como a veces los cristianos, ora por mí, ayúdeme. No, si el Señor nos ama, si somos sus hijos, sabemos que tenemos acceso directo a hablarle a Él por medio de la oración. Vemos que se dirigieron a Jesús y no ocuparon intercesores, porque iban directo a Él, ni tampoco ocuparon remedios humanos. No estuvieron pensando, le vamos a poner una tabla a la barca, le vamos a poner otra vela para que el viento vaya con nosotros. No, no pensaron en eso. Directamente se fueron a Jesús. Y miren qué tremendo. Ahí en el 40, en el 39 dice, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, y cesó el viento. Jesús atiende a los afligidos cuando le buscan de corazón, cuando le buscan y saben dónde Él está, le claman humildes, humillados, con fe. Y dijo a la mar, calla, y cesó el viento. Así atiende Dios al cristiano que en su angustia le invoca. Jesús aplacó la prueba, contestando el ruego de sus discípulos. Rápidamente, sabía de lo que estaba sucediendo y atendió con rapidez. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Miren qué bueno. En el 39, levantándose, reprendió al viento y cesó el viento. ¿Y qué se hizo? Grande bonanza, gran tranquilidad, una paz. Ya estamos en el Señor, estamos con el Señor. Atendió nuestros ruegos. Hay tranquilidad. Contestó mi petición. Hay tranquilidad. No solo debe haber tranquilidad, debe haber gratitud de parte de nosotros también. Y dice, fue hecha grande bonanza. El gozo después de las pruebas. Después que pasa la prueba, nosotros quedamos con gozo, con tranquilidad, con paz. Los grandes problemas se vuelven en bendiciones. Para que nosotros entendamos esto, oigamos, sin un día lluvioso y oscuro como los que acabamos de estar pasando en estos días con la tormenta Amanda o ciclón, no sé qué fue, pero que llovió mucho, no sabríamos nosotros apreciar un hermoso día soleado. Si después de haber pasado esa gran oscuridad, tormenta, truenos, relámpagos, el día siguiente un día con sol, bien clarito, bien hermoso, calientito, ahí podemos nosotros valorar. Sin embargo, los humanos somos con incertidumbre, no nos entendemos, inentendibles. Si llueve, ay, que mucho llueve. Si hay sol, ay, que mucho calor, que mucho caliente el sol. Nunca estamos conformes. Y Dios nos entiende. Dios sabe de qué pie cojeamos. Es importante que nosotros veamos eso. Bueno, cuando el pánico, cuando el miedo, cuando la zozobra haga presa de nosotros, confesemos nuestra necesidad a Dios y confiemos en que Él hasta hoy cuida de nosotros, está cuidando de nosotros porque nos ama. Los discípulos en ese momento enviaron una oración angustiosa. Maestro, perecemos. Directo a Él, sin intercesores.
hablaron con él. Creían que el Señor estaba haciéndose el desentendido de lo que estaba pasando, pero el Señor estaba al tanto. Inmediatamente respondió, atendió la oración, atendió el problema que estaba pasando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ni le buscamos, ni nos acordamos, no leemos su palabra, menos oramos? Ay, es que cuando estoy orando no me queda tiempo. Y no dedicamos el tiempo a hablar con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Redentor, con nuestro Salvador, con quien vamos a pasar toda la eternidad después. Confiemos en Dios. Tenemos situaciones difíciles, las vamos a estar pasando, pero no nos olvidemos que Dios está cerca, está ahí, pero tenemos que ir donde Él y decirle lo que necesitamos. Tenemos que buscarlo, tenemos que clamarle. Sigamos en oración. Oremos unos por otros. Todos necesitamos de esa oración. Y Dios sabe que cuando le oramos, oye y contesta y nos enseña maravilla. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.